Maybe not today, maybe not tomorrow, and maybe not the next month. But only one thing is true. I will be champion one day, I promise. I promise. The old doubted me said I couldn't do it. The old said I couldn't do it. Look at me now. Leveling, pound for pound, headshot, dead. That's it. Bueno, gente, estamos de vuelta. Un nuevo análisis, una vez más. UFC México, una cartelera muy interesante con peleas bastante emocionantes y con uno de mis peleadores favoritos en la pelea estelar, como es Brandon Moreno. Creo que va a ser una cartelera, como siempre, en México con bastante acción, bastantes finalizaciones. Y vamos ya al análisis. Primera pelea de la noche, peso ligero, Austin Hubbard frente a Markel Mederos. Bueno, aquí directamente creo que va a ser una pelea de striking. Sí es verdad que puede ser que Hubbard busque un poco la lucha, un poco el clinch, pero sí es verdad que Mederos tiene buena defensa contra derribo y creo que, como digo, va a ser una pelea en el striking. Mederos para mí es el mejor striker. Creo que la diferencia va a ser la velocidad de manos. Creo que es mucho más rápido aquí Mederos. Aparte de eso, tiene un buen pateo que yo creo que le puede ir bastante bien a la hora de puntuar. Y sí es verdad que Mederos corre un poco de riesgo porque lleva una guardia muy abierta y a veces con las manos abajo. Pero al final es su estilo, creo que lo domina a la perfección y sinceramente no creo que Hubbard lo pille muy desprevenido y tenga el poder como para finalizar a Mederos. Nada más que decir, creo que Mederos para mí, lo dicho, tiene buena defensa contra derribo, no lo veo yendo al suelo y si lo veo yendo al suelo pues se va a levantar sin muchas complicaciones y arriba va a ser superior, en la pelea de pie es superior. Tengo que decir que me gustó mucho en su pelea de Dana White Contender Series, así que me voy con Mederos por la vía de la decisión. Siguiente pelea de la noche, Yamal Emmers frente a Gabriel Miranda, pelea en la que el análisis aquí es muy sencillo. Si Miranda gana es por finalización en el primer asalto por sumisión y si no va a perder. Tengo que decir, Miranda, como digo, subía finalizar en el primer asalto. Si no lo hace, es un peleador que le falta mucho el cardio, le falla y las peleas se le hacen muy cuesta arriba. De 24 peleas que tiene, solo 4 han llegado a los jueces y las 4 son todo derrotas. Como digo, es un peleador que le falla el cardio y cuanto más alarga la pelea, se le complica y suele terminar perdiendo las peleas. Sinceramente, creo que el estilo de derribar que tiene Gabriel Miranda no veo aquí sacándole mucho éxito. Creo que Yamal Emmers es superior en la lucha, tiene muy buena lucha, tiene buena defensa contra derribo y creo que sí que aquí va a sobrevivir ese primer asalto. Emmers es un peleador mucho más completo que, como digo aquí, Miranda. Creo que va a defender esos derribos y una vez ya con un Miranda pasado ese primer asalto bastante cansado, creo que sinceramente le puede incluso llegar aquí a finalizar a Gabriel Miranda. Sí es verdad que Emmers viene un poco irregular, pero yo creo que ese alcance, esos 8 centímetros a favor que tiene Emmers aquí, le va a sacar bastante partido. De 20 victorias que tiene Emmers, 8 son por la vía del KO. A Miranda es un peleador, como digo, sí es verdad que tiene 4 decisiones en las 4 derrotas, pero es un peleador que se le puede finalizar relativamente fácil. Sus otras 3 derrotas son por la vía del KO. Viene de KO frente a Morgan Charrier. Bueno, yo creo que aquí poco más que decir. Creo que aquí es una victoria sobreviviendo ese primer asalto, pasando el primer asalto, bastante clara para Emmers. Así que me voy a quedar aquí con Emmers. Y yo creo que sí que va a conseguir aquí una finalización frente a Gabriel Miranda. Así que me quedo con la vía del KO. Como digo, es un grappler, 16 victorias de las 17 son por la vía de la sumisión, así que no creo que Emmers venga aquí a someter a Miranda, así que me quedo con el KO. Siguiente, otra pelea, creo que un regalito
lógicamente para el peleador local, para el mexicano, Rafa García frente a Vince Pichel. Un Pichel que lo vamos a ver, bueno, lo vemos aquí, tiene 42 años, es un peleador que viene de 2 derrotas, es un peleador bastante inactivo, viene a pelear casi después de 11 meses, su anterior pelea hace 3 años. Como digo, es un peleador que prácticamente pelea una vez por año y a veces incluso se tarda un poco más para pelear. Eh, Como digo, viene de 2 derrotas, su última derrota es hace 10 meses, la anterior hace 3 años y su última victoria es hace casi 4 años. Precisamente frente a Hoover, que está en esta cartelera, y como digo, bastante inactivo. 42 años, 18 peleas profesionales, yo creo que eso bastante habla por sí solo. Por el otro lado, tenemos el peleador más joven, lógicamente, Rafa García. Creo que Pichel aquí tiene poco que hacer en el sentido de, bueno, inactividad, viene de 2 derrotas. Y creo que le han puesto a García precisamente para que García, un peleador local, consiga aquí la victoria. Como digo, creo que en el striking sí es verdad que en cierto momento podría haber sido parejo, pero hoy en día creo que Rafa García últimamente, cada vez que sube a la jaula, ha mostrado mejorías, ha mejorado en su boxeo. Y yo creo que incluso aquí, a pesar de que le va a fallar un poco el alcance en contra de Pichel, creo que tiene mejor striker hoy en día que Pichel. Pichel en realidad su punto fuerte es la lucha y ahí Rafa García también es superior. El punto fuerte de Rafa García es la lucha. Creo que tiene muy buenos derribos, es un peleador que mete mucho ritmo, tiene buen control y creo que aquí va a aprovechar la mala defensa que tiene contra derribo Pichel, lo va a llevar al suelo y lo va a dominar completamente y lo va a terminar ahogando porque es un peleador que tiene un cardio increíble, mete mucho ritmo y acaba terminando ahogando a sus rivales. Y creo que aquí es lo que va a pasar. Sí es verdad que Pichel solo tiene 4 derrotas. Lo han finalizado una vez por el KO y una vez por sumisión, pero Rafa García, la mitad de sus victorias vienen por la vía de la sumisión. Así que Pitch es un peleador duro, pero como digo, me crea muchas dudas. Lo lógico sería quedarse con una decisión aquí, pero yo me voy a ir con una sumisión. Así que me quedo con Rafa García por la vía de la sumisión. Bueno, siguiente pelea femenina. Julia Polastri frente a Lupita Godínez. Aquí sinceramente Polastri me gusta bastante, la verdad no sé por qué, pero tiene algo que esta chica sí que me gusta. Pero aquí lógicamente le están subiendo bastante el nivel frente a una Lupita Godínez. Si no me equivoco, Godínez está rankeada y Polastri, si no me equivoco, esta es su tercera pelea esta va a ser su tercera pelea. Creo que es una subida de nivel bastante grande. Hay que tener en cuenta que Polastri tiene una derrota y una victoria en UFC. Una derrota que si la analizamos frente a Josephine Newson, sí es verdad que consiguió derribar en todos los asaltos una vez a Newson, pero hubo momentos en los que yo creo que no consiguió ese dominio a ras de lona, esos derribos que le hacían falta para llevarse los asaltos y se acabó frustrando un poco. Aquí yo creo que no va a conseguir derribar a Godínez y lo lógico sería que mantuviese la pelea de pie. Aún así, creo que Godínez me pasa mucho como con Rafa García. Ha mejorado en su boxeo. Creo que puede ser parejo, pero la diferencia va a estar en el suelo. Yo creo que la lucha de Godínez está muy por encima de Polastri. Polastri no tiene buena defensa contra derribo. Y creo que por ahí puede ir la vía de la victoria para Godínez. Creo que va a luchar, va a tantear. Sí es verdad que tengo un poco a veces de dudas con Lupita Godínez porque parece que las peleas que puede dominar a ras de lona no lo aprovecha y decide hacer una pelea de striking y acaban siendo peleas cerradas por no usar la lucha. Pero yo creo que aquí ante su gente sí que va a ir a lo seguro y va a ir terminando, por lo menos terminará los asaltos buscando esos derribos, encontrándolos
y controlando el tiempo necesario para convencer a los jueces para llevarse cada uno de los asaltos. Como digo, no hay nada que comparar. Polastri, la competencia, perdió contra Newsom en su debut. Sacó una decisión dividida frente a Cory McKenna, que me deja muchas dudas. Una decisión dividida, creo que no habla muy bien de ella. Y Godínez, si analizamos sus últimos 3 rivales, creo que son una locura. Sobre todo en comparación con Polastri, sus últimas, bueno, lo vemos aquí, Tabata Ricci, victoria para Godínez, Virna Yandirova, que para mí, si no hubiese cogido esta pelea que tiene programada, era la próxima contendiente al título. Y Mackenzie Dern, ya sabemos el nivel, peleadoras ranqueadas, perdón. Y al final, a Polastri, como digo, le están subiendo mucho nivel. Vemos las 3 últimas rivales de Godínez. Yo creo que poco más de que decir aquí. Y me voy a ir con Godínez por la vía de la decisión. Bueno, llegamos a una pelea en la que, sinceramente, creo que son de esas peleas que son 50-50. Por un lado, Melquizai Costa frente a Cristian Rodríguez. Rodríguez sí es verdad que es un peleador muy completo. Es un peleador bastante completo. Sinceramente, creo que los dos son bastante completos. Creo que en el striking puede ser bastante parejo, sobre todo porque Costa puede equiparar la balanza gracias a su pateo. Creo que ese es un repertorio más a añadir con Rodríguez, pero al final Cristian Rodríguez es el striker más puro. Creo que tiene un striker más técnico que el de Costa. Y aquí en el striking, al ser parejo, me tengo que ir con el peleador técnico. Pero, como digo, creo que los dos peleadores, más bien Rodríguez creo que sí tiene buena defensa contra derribo. Costa igual, no tanto. Pero sinceramente veo a los dos peleadores buscando los derribos, encontrándolos. Pero también veo a los dos levantándose en el caso de que el otro lo lleve al suelo. Así que, como digo, es una pelea yo creo un poco 50-50, ¿vale? Pero me crea un poco de dudas porque sí es verdad que a Cristian Rodríguez lo conocemos por arrebatar invictos, ganar a prospectos, que tiene muy buena pinta y él les pone el freno en la compañía, pero es que su última derrota, perdón, es la que me hace dudar un poco de él. En general, yo creo que tiene un buen IQ de pelea, pero perdió frente a Julian Erosa, que no es una buena derrota, sino todo lo contrario, habla mal de ti, y teniendo en cuenta encima que fue el propio Rodríguez que se regaló en esa guillotina, fue el mismo el que se metió, encima luego la defendió mal, y un Erosa que encima venía en un mal momento. Como digo, aún así se recuperó bien frente a Austin Bassi, un debutante invicto, y se lo arrebató, pero lo que digo, Costa precisamente viene de ganar por guillotina, que es justamente la última derrota de Rodríguez. Y creo que Fili es mucho mejor peleador que Erosa. Y si Erosa te finalizó por guillotina y Menquizai Costa finalizó a Fili por guillotina, creo que si usa la lucha aquí Rodríguez se puede equivocar. Creo que se puede llevar otro susto. Sobre todo teniendo en cuenta que sí es verdad que las últimas peleas de Rodríguez han sido en 145, pero él es un peleador que ha hecho carrera en las 135. Costa es un peleador más hecho a esta división, a las 145, pero no me voy a enrollar más. Creo que es una pelea que puede ser 50-50 por esos motivos que tengo, pero aún así yo creo que va a ser una pelea entretenida, creo que va a ser una pelea sobre todo más de striking y yo creo que ahí me voy a tener que inclinar por la técnica de Rodríguez, por el striker puro. Pero tengo que decir que aquí el valor, sinceramente, está del lado de Costa. Es un underdog. He dudado mucho en este pick. Yo creo que casi me voy con Costa por el tema de ser underdog. Pero al fin de cuentas es una pelea 50-50 y como pienso que se va a dar en el striking, creo que ahí Rodríguez puede ser un poco más superior. Veremos si consigue chequear, bueno, debería chequear esas low kicks que le proponga a Costa y a partir de ahí de manos es mucho mejor Rodríguez, así que me quedo con Rodríguez por decisión. Bueno, seguimos.
a Teba Gautier frente a José Medina. Pelea otra vez también un poco difícil en el sentido de que Gautier viene a hacer su debut. Lo que me he visto de él, sí es verdad que ha finalizado, pero si analizamos sus rivales, ha peleado contra peleadores, de dejar un momento, lo tengo aquí apuntado, con peleadores que han tenido un récord de 2-23, 17-13, y luego tiene otros dos rivales que solamente tienen una pelea o ninguna. O sea, o estaban debutando, quiero decir, y estaban con un récord 0-0 y se enfrentaron a Gautier. Por eso quiero decir que al final analizas el récord, analizas contra quién pelea y son cosas que te hacen dudar bastante porque no se ha enfrentado, por así decirlo, a prácticamente bultos. Sí es verdad que en Dana White Contender Series se enfrentó hasta el día de hoy al mejor rival que ha enfrentado, con un récord que venía de 6-0, pero viendo esa pelea, su rival sinceramente no mostró nada, le faltaba nivel. Entonces, precisamente no sé hasta qué punto tiene el tope aquí Gautier. Lo que sí es innegable es que tiene mucho poder. Y por otro lado tenemos a José Medina que sinceramente pues es difícil analizarlo porque para mí suena un poco mal decirlo, pero es un peleador que por lo menos lo que ha mostrado en UFC y en Dana White Contender Series que no tiene gran cosa. Y si está en UFC es porque tiene una mandíbula de granito. No lo han conseguido finalizar después de llevarse golpes muy duros y prácticamente, como digo, por su aguante está dentro de UFC. Lo enfrentan a un noqueador. Creo que el estilo que tiene José Medina, si quiere ganar esta pelea, sería aguantar ese primer asalto, porque Gautier tiene 6, o sea, de sus 6 victorias, 5 en el primer asalto. Entonces yo creo que el cardio está del lado de Medina, sin duda ninguna, porque Medina es un peleador que tiene buen cardio. Pero el tema es que el estilo que tiene José Medina, que es ir hacia adelante y tragarse golpes aquí frente a un noqueador, le puede costar caro. Ahora bien, si sobrevive, creo que gracias al cardio y al volumen que puede meter en el segundo y tercer asalto se le podría llevar una decisión aquí. Pero sinceramente me cuesta. No me puedo ir con un peleador que lo único que tiene es ir hacia adelante, aguantar, golpear, aguantar castigo y esperar a que sus rivales se cansen. Entonces me voy con Gautier, es el que tiene el peligro de la finalización en este lado, así que me voy con Gautier voy a decir que va a ser el primero en noquear a Medina, así que me voy con la vía del KO. Y bueno, llegamos a la última pelea de las preliminares, Edgar Chairez frente a CJ Vergara. Bueno, vamos a ver aquí, son peleadores los dos completos, pero creo que lo que diferencia a uno de otro es que Edgar Chairez tiene mala defensa contra derribo y CJ Vergara se puede considerar que tiene una defensa bastante decente. Los dos son strikers. Creo que esta pelea se va a dar en el striking. Creo que Chairez va a tener complicaciones a la hora de derribar si quiere buscar aquí la lucha. Y si Vergara no va a buscar la lucha aquí porque si el punto suave o flojo, por así decirlo, que tiene CJ Vergara es a ras de lona, es un peleador que Chairez, sin muchas complicaciones, si llega a ir al suelo, podía revertir esas posiciones. Y como digo, el punto flojo de CJ Vergara es el suelo, lo han sometido ya en varias ocasiones. Se ve que lo pasa mal cada vez que lo llevan al suelo. No son muchas veces, pero cuando lo lleva, pues o lo pasa muy mal o se va finalizado. Y como digo, vamos a ver aquí el récord de Edgar Chairez. Es un poco engañoso, tiene un 11-6, pero es un peleador bastante completo, bastante bueno. Y es un finalizador, todas sus victorias son por la vía de la finalización. 7 de ellas son por la vía de la sumisión. Y así Vergara, como digo, ya lo han sometido en varias ocasiones. Como digo, creo que va a ser un duelo de strikers. Ambos son peleadores que les cuesta un poco más el tercer asalto, decaen bastante el ritmo en el tercer asalto.
Pero yo creo que en esta ocasión, no sé por qué, no creo que lleguen a ese tercer asalto. Aparte de eso, como digo, Edgar Cherry tiene a favor el alcance. Últimamente CJ Vergara no ha mostrado el mejor de los aguantes. Se le ha visto tocado en varias ocasiones. En su última pelea, si no me equivoco, en su última pelea frente a Temirov se fue noqueado. Contra Vinicius Salvador, a pesar de que ganó, creo recordar que también estuvo tocado. Y ya nada de decir de Daniel Lacerda, que bueno, es la famosa pelea en la que empieza a correr alrededor del octógono, al borde de haber sido finalizado por un Daniel Lacerda que tenía un récord malísimo dentro de UFC, se había ido finalizado en todas y no había ganado ninguna. Y como digo, si hubiesen parado esa pelea no hubiese pasado nada y hubiese sido la primera victoria de Daniel Lacerda dentro de UFC. Así que yo creo que aquí los factores determinantes al final va a ser la quijada de Vergara. Creo que ya no es de las mejores, creo que el aguante claramente está del lado de Chairez. Chairez va a aprovechar esos 10 centímetros que tiene a favor en el alcance y en algún momento de la pelea va a llegar a tocar a Vergara. Creo que le va a propinar algún knockdown. Y una vez ahí, creo que el TKO es posible por Ground and Pound, pero sabiendo el punto flojo de CJ Vergara, que son las sumisiones, y Edgar Cherry tiene muy buenas sumisiones, creo que va a conseguir una posición dominante. Y con un CJ Vergara en el suelo ya bastante tocado, creo que puede encajar ahí alguna sumisión. Así que me voy a quedar con CJ Vergara por la vía de la sumisión. Seguimos aquí con la pelea que abre la cartelera estelar. Ronaldo Rodríguez frente a Kevin Borjas. Bueno, sí es verdad que yo creo que en el striking, básicamente por la mala defensa que tiene Rodríguez, es superior a Borjas. Creo que es un peleador que mete bastante volumen y puede hacer daño aquí a Rodríguez. Un Rodríguez que se expone bastante. Es un peleador que sale muchas veces a lo loco. Ya lo vimos en su última pelea frente a Osborne. Le costó bastante caro. Estuvo a punto de ser finalizado. Y como digo, aún así yo creo que en esta pelea, otra vez delante de su gente, no va a salir a arriesgar tanto. Sinceramente, creo que esta vez va a salir un poco más calmado. Para no pasar ese mal trago. Y creo que, sabiendo que en el striking Borjas yo creo que es superior, podría ser en ciertos momentos nivelado, porque Borjas sí es verdad que es un peleador que mete bastante volumen, pero es un peleador que va de más a menos y cuando va alargándose la pelea va tirando menos volumen y ahí Rodríguez podría aprovechar. Rodríguez es un peleador que tiene un buen cardio, es un peleador que puede mantener un ritmo constante y también es un peleador que puede mantener bastante volumen. Entonces ahí puede ir dándole la vuelta a la situación Rodríguez. Aún así, a pesar de la técnica de Borjas, hay que decir que, bueno, como digo, en el striking puede llegar a darle la vuelta a Rodríguez por el tema del cardio. Pero Borjas yo creo que no tiene buena defensa contra derribo y eso es lo que va a aprovechar aquí Rodríguez. Creo que Rodríguez esta vez va a ir un poco más a lo seguro. Va a buscar la lucha donde es superior y yo creo que va a buscar derribos. Va a buscar derribos aquí, control. Buscará, lógicamente, intentar finalizar. Pero creo que Borjas es bastante duro. Es bastante duro, o, bueno, por lo menos al menos de finalizar. Si es verdad que viene de ser finalizado, pero viene a ser finalizado por Alessandro Costa, un Costa que yo creo que es mejor que Rodríguez. Bueno, me voy a quedar con Rodríguez, pero yo creo que en esta ocasión no va a poder finalizar y se va a llevar aquí una decisión, como digo, buscando la lucha, buscando derribos, encontrándolos y con posiciones dominantes a base de control llevarse los rounds. Aún así, creo que el primer round incluso puede ser de Borjas, así que podría ser una victoria, una decisión un poco cerrada. Pero bueno, al fin y al cabo me quedo con Rodríguez por decisión. Al final es el peleador más completo de los dos. Seguimos, pelea en las 135 libras. David Martínez frente a Simon Oliveira. Aquí hay poco que decir. Creo que si esta pelea
con un Samuel Oliveira que es un peleador muy, muy inactivo. Eh, y viene a enfrentarse a David Martínez, que es un peleador debutante. Creo que si han puesto este en el main card es porque creen que va a haber aquí una finalización y va a ser por el lado de Martínez. Es el peleador local. Otra explicación para poner esta pelea tan arriba, sinceramente no la encuentro, o me cuesta encontrar una. Y como digo, al final Oliveira, su última pelea fue hace 2 años y 2 meses. Fue finalizado por Daniel Marcos. Su anterior pelea fue hace 3 años, otra derrota. Y su última victoria es hace 3 años y 6 meses y encima es una decisión dividida en Dana White Contender Series. Como digo, sí es verdad que no es un peleador mayor, ¿vale? Tiene 33 años, bueno, cerca de los 34 prácticamente. Y el peleador aquí más joven es Martínez. Como digo, Samuel Oliveira es un grappler, tiene mucho peligro de sumisión. De hecho, 11 de sus 18 victorias son por la vía de la sumisión. Luego tiene 5 KOs, ha finalizado 13 de sus 18 peleas, pero aquí lo que va a buscar claramente es intentar derribar a David Martínez, un Martínez que tiene muy buena defensa contra derribo, a mi parecer, y creo que le va a costar, como digo, un Samuel Oliveira muy inactivo. Encima su punto fuerte es el grappling, si no lleva la pelea al suelo se le suelen complicar las peleas y yo creo que aquí le va a costar mucho encontrar el suelo y prácticamente yo diría que incluso no va a conseguir esos derribos. Martínez tiene buena defensa contra derribo, pero una vez que Samuel Oliveira no encuentre esos derribos se va a desgastar porque además es un peleador que le falla el cardio. Y David Martínez yo creo que tiene mucho mejor cardio, de pie en el striking es mucho mejor. Y Martínez, sí es verdad que puede mixear, pero aquí lo inteligente es, lógicamente, sería mantener la pelea de pie frente a un Oliveira que, bueno, al final la mayoría de las victorias que tiene Oliveira vienen por la vía de la sumisión. Al final Martínez ha finalizado 9 de sus 11 peleas, todas por el KO. Y yo creo que por aquí es la vía más clara para su victoria. Yo creo que, de hecho, va a finalizar aquí. Yo creo que sobreviviendo a ese primer asalto, Oliveira se va a cansar y va a tener prácticamente a merced a Oliveira. Aún así, creo que puede defender los derribos en ese primer asalto. Oliveira se va a cansar porque es lo que le va a pasar cuando no consigue esos derribos. Y luego Martínez va a ir hacia adelante, va a meter ritmo, va a meter presión y yo creo que va a terminar ahogando a Oliveira y va a acabar finalizándolo. Así que me quedo con Martínez por la vía del KO. Ahora bien, seguimos con otra pelea. Raúl Rosas Jr. frente a Vince Morales. Aquí poco que decir. Sinceramente, me cuesta entender las decisiones que toma Vince Morales. Es un peleador que le están dando la segunda oportunidad dentro de UFC. Cogió esta segunda oportunidad entrando en un corto aviso frente a la Pilus. Tiene una derrota. Y luego su última pelea es prácticamente hace un mes. O sea, esto es lo que no me cuadra de él. Te dando una segunda oportunidad. Tienes 2 derrotas. La última hace un mes. Y coges una pelea, no en corto aviso, pero bueno, es que es un corto aviso, es un mes. No le ha dado tiempo de preparar esta pelea para nada. Ha salido un corte de peso hace un mes y prácticamente te metes en otro. Es lo que digo. Tendría que asegurar la victoria, yo creo, para seguir dentro de UFC. Tu segunda oportunidad, ya vas con 2 derrotas, tienes 34 años, te vas a enfrentar a un prospecto como Raúl Rosas, encima en México. Son cosas que me cuesta entender por la parte de Morales. A pesar así, es un buen peleador, es un peleador completo, su punto fuerte es el striking, tiene un buen striking. Yo incluso me atrevo a decir que tiene poder, que le pesa la mano. Pero en su última pelea, precisamente, sí es verdad que tiene buena lucha defensiva, ha mejorado en el suelo, pero en su última pelea vimos que defensivamente todavía sigue con carencias. Lo lleva al suelo con relativamente facilidad. Y si algo tiene Raúl Rosas es suelo, o sea, es lucha, son sumisiones, es control, son derribos. En el suelo, lógicamente, va a ser
superior aquí Raúl Rosas. Podemos decir que ambos han cogido, bueno, la pelea con un mes, pero tengo que decir que el punto Raúl Rosas aquí yo creo que va a ser inteligente. 8 centímetros a favor de Morales en el striking. En el striking sí es verdad que Raúl Rosas está en progreso, está mejorando, pero aún así todavía le falta. Y yo creo que él y su equipo saben que Morales es superior en el striking. También sabrán que Morales lo que le falla es la lucha que tiene, la lucha defensiva es su punto, su talón de Aquiles, por así decirlo. Es su punto más flojo en su juego. Así que van a ir por ahí. Raúl Rosas es lo que lleva haciendo desde siempre, es buscar la lucha. Así que aquí, pues, delante de su gente no va a arriesgar y va a buscar la lucha. Como digo, si hace un mes un peleador como Smith derribó relativamente fácil a Morales, Raúl Rosas, que su punto fuerte es la lucha, yo creo que aquí también los va a conseguir pero que muy fácil. La situación aquí es si Raúl Rosas conseguirá finalizar o no. Yo creo en esta ocasión que a Morales lo han sometido 2 veces. En UFC al final y al cabo tiene 10 peleas. Solo lo han finalizado en una y ha sido por low kicks, si no me equivoco. Y Raúl Rosas siempre que tiene 6 sumisiones, pero al final el que más experiencia tiene dentro de UFC son el doble de peleas que las que tiene Raúl Rosas. Y no lo han sometido, no creo que Raúl Rosas aquí lo vaya a someter, así que me quedo con Raúl Rosas por la vía de la decisión. Aún así, una pelea en la que me cuesta entender el lado de por qué Morales cogió esta pelea, sinceramente. Pero bueno. Siguiente pelea de la noche, Kevin Gastelum frente a Joey Pfeiffer. Pelea en la que hace tiempo, si esta pelea hubiese sido hace años, hubiese tenido muchas más dudas, pero viendo el momento en el que atraviesa Kevin Gastelum, me tengo que quedar con Pfeiffer, que es con el que mejor momento viene, el peleador más joven, el mejor strike de los dos, el que más peligro de finalización tiene. Al fin y al cabo, yo creo que sí es verdad que pueden los dos luchar, pero al fin y al cabo va a ser una pelea de striking. Joey Pfeiffer sí es verdad que puede luchar y ensuciar un poco la pelea, pero es un peleador que le falla un poco más el cardio, ¿vale? Se desgastaría y Kevin Gastelum sabemos que tiene un buen cardio, puede pelear los 3 asaltos incluso luchando, pero como digo, al final Gastelum en sus últimas peleas después de su vuelta no me ha gustado mucho. Sí es verdad que con Chris Curtis hizo una gran pelea, pero después de esas sus 2 últimas peleas al final es una finalización frente a Brady que, si es verdad que Brady, lo hemos visto la semana pasada, es un todoterreno, se ha repuesto de su derrota increíblemente bien, pero aún así Kevin Gastelum, la sensación que me dio en esa pelea es que podía haber dado más y como no luchó con el corazón que prácticamente lo caracteriza. Luego, frente a Daniel Rodríguez, sinceramente esa pelea, esa victoria no me dice nada. Y en cambio de Pfeiffer, me voy a quedar con Pfeiffer. No creo que tenga, sí que tiene el poder de finalizar a Gastelum, pero al final Gastelum nunca lo han finalizado. ¿Podría ser Pfeiffer el primero en finalizarlo? Yo creo que sí. Yo creo que sí, sobre todo por las últimas presentaciones de Gastelum. Pero aún así yo creo que, bueno, Pfeiffer puede llevarse ese primer y segundo asalto en el striking, creo que es superior, va a meter los mejores golpes. Y luego un tercer asalto, sí es verdad que por el tema del cardio, podría ser para Pfeiffer, pero por el tema del cardio yo creo que ese tercer asalto se decanta más por el lado de Gastelum. Como digo, por el momento, al final es mejor striking, creo que va a ser una pelea de strike, el mejor striker es Joey Pfeiffer. Le pesa la mano, es un peleador con muy buenas combinaciones, con bastante poder, al final el daño va a estar de su lado. Y yo creo que Gastelum no creo que finalice aquí a Joey Pfeiffer tampoco en un tercer asalto, por muy cansado que esté Pfeiffer, que no es que vaya a estar reventado, pero sí es verdad que en ese tercer ritmo baja un poco en ese tercer asalto baja un poco el ritmo.
Bueno, yo creo que Pfeiffer tiene lo necesario para llevarse esos 2 primeros asaltos y ya amarrar esa victoria, así que me quedo con Pfeiffer por la vía de la decisión. Bueno, llegamos a la pelea coestelar, Manuel Torres frente a Drew Dober, una de las peleas que yo creo que va a prometer más acción, sobre todo teniendo en cuenta quiénes son, que son 2 finalizadores. Y tengo que decir que yo creo que es una pelea, a pesar de que el que mejor momento viene es Torres, sí es verdad que viene de una derrota, pero quitando esa derrota venía en muy buena racha y vemos que Drew Dober, todo lo contrario, viene muy irregular, viene de 2 derrotas, viene de ser finalizado por Silva. Sí es verdad que fue por un corte, pero fue una pelea en la que recibió mucho daño. Se vio que Jan Silva lo pasó por encima. Y al final, quieras o no, es una victoria en sus últimas 4 peleas. En su otra derrota también fue finalizado por Mafrebola. Tal vez fue perdón, a ver cómo lo digo. Fue una parada a lo mejor un poco temprana por parte del árbitro, pero a lo que voy al final, Drew Dober tiene 36 años, es un peleador que ha estado en muchas guerras, ha recibido mucho daño, últimamente lo hemos visto, siempre era un peleador duro y ahora parece ser que es más fácil de finalizarlo. Y hay que tener en cuenta aquí también el alcance. Al final, Manuel Torres va a ser más largo, va a tener más distancia, se va a poder proteger un poco más que Drew Dober. Drew Dober va a tener que cortar la distancia para poder golpear a Torres. Y Torres con golpes rectos puede mantener la distancia, ir haciéndole daño. Y si maneja bien la distancia, puede finalizar, puede ir haciendo daño progresivo a Drew Dober. Y como digo, al final Manuel Torres, de sus 15 victorias, son 14 por la vía de la finalización, peleador completo, 7 por KO, 7 por sumisión. Muchas de esas sumisiones vienen porque tiene a sus rivales tocados después de haberle metido alguna mano. Así que al final son 7 sumisiones, pero podrían ser más knockout que sumisiones. Al final solo ha visto una vez la decisión con victoria. Y como digo, al final tiene a favor el alcance de Manuel Torres, es un peleador más joven, ha recibido menos daño. Drew Dober no viene en su mejor momento, viene de ser finalizado, lo han finalizado en 2 de sus últimas 3 derrotas. En una pelea 50-50, al final el peleador local, yo creo que aquí Manuel Torres, recordamos, viene de derrota frente a Ignacio Bahamondes, también en México. Y aquí yo creo que al fin y al cabo se va a arriesgar menos, va a aprovechar ese alcance y va a acabar finalizando a Drew Dober. Así que me quedo con Torres por la vía del KO. Y bueno, llegamos a la pelea estelar. Brandon Moreno frente a Steve Erceg. Como digo, puede ser una pelea cerrada, no lo descarto para nada, teniendo en cuenta la pelea que Erceg le dio a Pantoja, sobre todo por el título. Recordamos que era una pelea que iban 2-2 y lamentablemente para Erceg la pelea la perdió en ese quinto salto por una mala decisión que él propio tomó. Perdió ese quinto salto porque buscó un derribo, no lo consiguió. Y encima Pantoja revirtió la posición y acabó controlando ese quinto salto Pantoja. Él mismo se dio cuenta inmediatamente cuando escuchó la puntuación de los jueces. Una pena para él. Pero al final y al cabo, Erce desde que ha entrado a UFC ha enfrentado solo a peleadores top. Sí, es verdad que la pelea más fácil que ha tenido fue su debut. No, perdón, su debut, no, su última victoria que tiene dentro de UFC. Al final, quitando a Costa, ha enfrentado de sus 5 peleas, 4 han sido peleadores del ranking. Recordamos que debutó frente a Débora, que era un peleador que estaba en aquel momento en el ranking, si no recuerdo mal, en el puesto 10 o por ahí. Y al final lo que quiero decir es que al final se ha mostrado bastante en sus victorias, bastante bien. Encima, en su pelea frente a Pantoja, a pesar de la derrota por el título, también se mostró bastante competitivo y estuvo muy cerca de ganar. Pero algo que hay que tener en cuenta, sobre todo en este análisis, es su última pelea. Viene por derrota, viene a ser finalizado por Kai Kara France. Y era una pelea en la que
si no recuerdo mal, partía como favorito Erce. Un Erce que se comió una mano y al final, bueno, Kai Kara France sí acabó llevando la victoria. ¿Por qué digo que hay que tener esta pelea en cuenta? Porque Kai Kara France ha enfrentado 2 veces a Brandon Moreno y Brandon Moreno le ha derrotado las 2 veces. Incluso en su último enfrentamiento frente a Brandon Moreno consiguió la victoria por TKO, por finalización. Al final y al cabo, lo que quiero decir, contra Pantoja sí es verdad que se mostró bastante competitivo, teniendo en cuenta que era por el título, pero al final no me causó muy buena impresión, sobre todo desde el principio contra Kai Kara France, estaba cometiendo bastantes errores, acabó pagándolo caro. Y creo que aquí, si lo pasó mal con Kai Kara France, con Brandon Moreno creo que es un peleador mucho más completo. Creo que está por encima de Kai Kara France y si lo pasó mal con Kai Kara France, yo creo que aquí con Brandon Moreno lo puede pasar también muy mal. Sí es verdad que hemos visto que Brandon Moreno parece que es mucho más mayor que Steve Erce porque lo llevamos viendo mucho tiempo, pero al final y al cabo tiene 31 años, tienen edades similares y Brandon Moreno hay que decir que es un peleador muy completo, tiene muy buen boxeo, tiene golpes muy rectos, muy bonitos y en su última victoria, precisamente su última victoria es su última pelea frente a Amir Albazi, un Amir Albazi que estaba a punto de pelear por el título si llega a ganar esa pelea. Y Brandon Moreno le quitó el invicto, se mostró muy, pero que muy superior, se mostró muy fino. Y yo creo que aquí, como digo, al final, Brandon Moreno, si analizas su récord, ha estado peleando en sus últimos años todo a 5 asaltos. Steve Erce no está tan acostumbrado a esos 5 asaltos. Aparte, quitamos eso y sí es verdad que contra Albazi y su anterior pelea de Brandon Moreno ha sido frente a Royval, pero si quitamos sus últimas dos, han sido 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sus 6 peleas anteriores han sido 2 por el título. Han sido todas por el título. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo creo que aquí Brandon Moreno está a un nivel todavía por encima de Steve Erce. Steve Erce lamentablemente va a sumar su tercera derrota aquí consecutiva. No creo que lo echen dentro de UFC porque es un peleador bastante interesante. Lógicamente empezó con nivel muy alto desde que entró y yo creo que no va a tener problema con UFC, le van a seguir dando otra oportunidad, pero esta es una muy mala pelea para él. Creo que aquí Moreno se va a mostrar mucho mejor de lo que se mostró aquí contra Amir Albazi. Creo que ese tiempo que se tomó fuera le ha sentado muy bien, ha venido renovado y hay que tener en cuenta que están peleando en México. Sí es verdad que se dice que hay una pequeña maldición para Brandon Moreno porque no es capaz de ganar en México. Y yo creo que en esta ocasión esa maldición se va a cortar y por fin Moreno va a ganar delante de los suyos. Me voy a quedar con una decisión para Brandon Moreno, pero no me parecería loco que Brandon Moreno llegase aquí a finalizar a Erce, sobre todo por TKO. Pero bueno, al final voy a darle un voto de confianza a Erce. Voy a pensar que, bueno, su última pelea tuvo un pequeño despiste, ha mostrado mejorías, ha estado mejorando. Pero aún así, Brandon Moreno, como digo, es superior. Está en casa, creo que esta vez sí se va a llevar la victoria. Es un peleador que se repone muy bien de todo. Y yo creo que él es consciente de que le debe a su gente una victoria. Yo creo que aquí ha trabajado duro para conseguirlo. Creo que va a estar motivado teniendo en cuenta esto. Y nada más, me quedo con Brandon Moreno por la vía de la decisión. Así que hasta aquí el análisis de UFC México. Como siempre, os espero vuestras predicciones en comentarios. No dudéis en dejarlo, darle un like, suscribiros sin ningún problema. Nos vemos el sábado en TikTok en directo.
comentando la cartelera, disfrutando todos juntos un poco de las peleas. Y nada más, os espero aquí también en el próximo análisis. Así que saludos, nos vemos.